qué es tan difícil saber lo que cobran los actores en España? ¿Por qué parece ser un tema tabú? ¿Por qué se oculta tanto? Todos saben lo que cobran los actores en Estados Unidos. Todos sabemos su caché. Brad Pitt, Angelina Jolie, Scarlett Johansson, Robert De Niro. Os voy a enseñar dónde se pueden encontrar estos datos. No solo tienen que saberlo los cabrones de Hacienda. La Unión de Actores, ¿vale? La Unión de Actores es pues como el sindicato de actores, hizo unas tablas salariales. ¿Qué son eso? Pues las tablas salariales llegaron a un acuerdo con los productores y con los sindicatos para establecer cuál es la cantidad apropiada que se puede cobrar pues, por una obra de teatro, por una peli o por una serie. Entonces yo os voy a hablar de esas cantidades que son la referencia. Pero eso sí, antes me gustaría que os suscribieseis al canal, que comentaseis los vídeos, que le dieseis al like si os apetece, que lo compartáis. Todo eso pues para ayudar a que esto vaya creciendo. Fijaos qué croma tengo, ¿eh? Cada vez vamos a más. Estamos hablando siempre de producciones con dinero, nada de proyectos alternativos que lógicamente pues no se van a regir por estas tablas salariales porque no pueden. Y estos son mínimos de ahí para arriba. Y estamos hablando todo el rato de salario bruto, sin contar las retenciones a la Seguridad Social y el IRPF para Hacienda. Cuando hablo de pelis con una buena producción me refiero a que son pelis las que todo el mundo cobra, que cobra pues lo que por el convenio y pues que tiene una distribuidora detrás, que se va a estrenar o unas televisiones que pueden hacer que este rodaje vaya a buen puerto. O una inversión privada también. Bien, las tablas salariales son las siguientes. En el cine, ¿vale? Es un protagonista 4.019 euros a la semana, o sea, al mes serían unos 10.700 euros. Secundario, 2.880 euros a la semana, 8.038 euros al mes. Reparto, 2.009 euros a la semana, 5.693 euros al mes. Y pequeñas partes serían 803 euros a la semana, 2.277,56 euros al mes. ¿Qué son las pequeñas partes? Bueno, pues antes se decía que era figuración especial. Por ejemplo, llegaba un figurante y estaba en un bar, le ponían a beberse algo mientras los actores grababan la escena y se le veía de fondo. Hacía falta alguien que dijese una frase, ¿no? Por ejemplo, está allí. Y entonces al figurante le decían, oye, te vemos que eres buen actor, ¿te importaría decir la frase? Y el actor, pues encantado, ¿no? Por orgullo decía, sí, claro, yo lo digo. Decía esa frase y se le pagaba como figuración. Cuando decía más frases se le pagaba un poquito más, pero no era lo que tenían que pagarle. Porque claro, ya si dices 2 frases, eso es una participación en una película, como los actores, cualquier actor normal. Y entonces ahora se ha subido ese salario para que sea más justo, ¿no? Tú ahora al ver las tablas dirás, ¿qué he hecho yo? 17.700 euros al mes. Y si un rodaje dura 2 meses, 21.400. Pero no es todo tan fácil, porque también está el representante, que se lleva su parte, junto con Hacienda. Si a esos 18.190 le quitas un 15%, se te quedan, a ver, euros. Los descuentos de Hacienda, que te tiene que descontar pues las contingencias comunes y todo eso para la Seguridad Social y el IRPF. Normalmente a nosotros nos descuentan, si solo es una peli al año puede ser un 15%, pero si ya haces más de 2 pelis o una peli y alguna colaboración ya sube el margen y te pueden llegar a quitar pues casi un 40%, más el 15% de representante, estamos hablando de unas reducciones de casi el 60% de lo que cobras. Y ya es un poco menos, que bueno, está muy bien porque dices, jolín, por 2 meses de trabajo es fantástico, pero claro, no sabes cuándo vas a volver a trabajar, a ver cuándo es la siguiente película o la siguiente serie. Repito, solo un 2% de los actores trabajan con continuidad, o sea, puedes estar años, no exagero, sin volver a pillar una peli de prota. Pongamos que tardas un año en hacer la siguiente película, o sea, divide 17.917 entre 12, ¿a cuánto te sale? Son 1.493 euros al mes. Si lo comparamos con un trabajo normal que hoy en día cobran entre 1.100, 1.200 hasta 1.300, pues bueno, no parece que sea tanto, ¿no? Vamos, que no te da para yates ni para gastártelo en ropa de marca. Solo podrás hacer vídeos de YouTube. Oye, que está muy bien y por cierto, si te suscribes, le das al like, a la campanita y compartes, pues te lo agradecería en el alma. Hay actores que pueden cobrar 30.000, 40.000, 70.000 o incluso muchísimo más por película. Y hacen una o más al año y también hacen series, obras de teatro, pero repito, esto solo es un 2% de los actores, un 2%, es un porcentaje minúsculo. El 80% no llega a los 6.000 euros al año, o sea que cuando dicen que los actores somos unos vagos me da la risa, porque imaginaos, para vivir con eso hay que compaginarlo con otros trabajos, claro, y que no sean de actor. Los actores que más van a cobrar son aquellos actores que hayan hecho películas de éxito, porque se ve que eso es un reclamo, la taquilla, porque llevan gente a ver las pelis y entonces el productor recupera su dinero. Mario Casas, Luis Tosar, Carra Alejalde, Maribel Verdú, Blanca Suárez.
Bueno, todos estos actores, actrices pueden pedir casi lo que quieran por proyecto, pero también es cierto que a veces por ayudar a nuevos directores o porque un proyecto les interesa mucho el personaje, no cobran tanto, sino que más bien incluso se llevan una parte de la producción y luego se llevan parte de la taquilla, se meten a producir y estos actores sí que pueden llegar fácilmente a los 100.000 euros o incluso pasarlo, ¿no? Depende de la producción, tiene que ser una buena producción con pasta. También hay actores a los que la cadena les contrata en exclusiva, es decir, les paga una cantidad al mes o una cantidad al año. Esas cantidades son altas, puede ser entre, no sé, cerca del 1.000.000 de euros al año o 30 a 40.000 euros al mes. Eso sí, luego tienen que hacer todo lo que la cadena les pida, ya pueden ser series, programas de cocina o de cualquier tipo, presentar un libro, y esto lo sé de fuentes fiables, no 100%, pero más o menos. Las tablas salariales de televisión son, por ejemplo, un protagonista, 9.683 euros al mes, un secundario, 7.219 euros al mes, reparto, 5.454, pequeñas partes, lo que os comenté antes, 2.181 euros al mes. Y lo bueno de hacer una serie en televisión es que puede durar bastante, y hoy en día para grabar una serie de televisión, pues por ejemplo pueden ser entre 2, 4 hasta 6 meses, depende de lo que tarden en rodar cada capítulo. Entonces fijaros, cada mes va sumando y entonces sí que es un buen salario, sin saber luego cuándo vas a volver a hacer otra serie, ¿no? Pero por eso todos los actores queremos hacer tele, y también porque la tele ahora lo controla todo, o sea, tú haces más teatro o más cine en función de si haces televisión o no. ¿Y el teatro? Os preguntaréis. Bueno, pues el teatro también tiene otras tablas salariales que son, por ejemplo, un protagonista, unos 3.423 euros al mes o 176 euros por función. Secundario, 2.258,95 euros al mes, o sea, 114,22 euros por función. Reparto, 1.650 euros al mes o 85,74 euros al día. Figuración, 1.268 euros al mes o 55 euros al día. La figuración, por ejemplo, en la zarzuela, cuando había más zarzuela, pues entonces era un buen dinero, porque gente entre ensayos y el mes y medio, 2 meses de la figuración que estabas en la zarzuela, pues haciendo de gente del coro o lo que fuese, pues al final eran más de 6.000 euros. Lo bueno del teatro, creo yo, es que si te fijas está casi mejor pagado que el cine y que la tele, porque trabajas mucho menos. En el teatro simplemente es, bueno, pues un mes, mes y medio, 2 meses como mucho de ensayos, que ahí son unos casi 50 euros al día lo que cobras sin retenciones. Y luego cuando terminas, nada, simplemente tienes que ir al teatro a hacer tu función, que es, pues puede durar 1 hora y media, 2 horas en el teatro. Vas 1 hora y media antes, entre que te cambias la ropa, te desmaquillas y te vas a tu casa, pues es otra hora. Entonces tienes que estar como 4 horas por día, ¿no? Cuando tienes la función, o sea que en proporción, no sé, yo creo que trabajas menos y está bien pagado. Claro, en el teatro también es difícil llegar a esas cantidades, porque a no ser que sea una obra con una buena producción, hay muchísimas obras que son alternativas, pues porque el director tiene un texto y no tiene mucho dinero y lo quiere hacer y llama a gente en la que confía, porque los actores que actúan ahí a taquilla en una sala alternativa, que es muy poco, pues bueno, esos actores a lo mejor les interesa el personaje y quiere que se les vean en otro registro, pero estamos hablando de que una sala alternativa en Madrid puede llevarte pues entre 200, como mucho 300 euros, y a lo mejor está solo un mes y los ensayos por supuesto no se cobra, es todo gratis. En esos casos hay que pelear que por lo menos te den de alta. Hay muchos actores que no tienen posibilidad de trabajar de otra manera y entonces pues a lo mejor cada mes pues tienen 3 obras de teatro alternativas y cogen 200 euros de allí, 100 y pico y 300, pues hombre, ya se sacan, casi son 1.000 euristas, ¿no? Pero tiene muchísimo curro eso. Otro tipo de ingresos que tenemos los actores son los derechos de imagen. ¿Qué son los derechos de imagen? Pues cada vez que se emite una película nuestra, ya sea en la televisión o en la tele de un hotel, o en un tren, o incluso en los aviones, en las televisiones esas, cobramos un poco. Digo que es poco, porque en España va bajando lo que te pagan por derechos de imagen. Es decir, por ejemplo, yo hice La Buena Vida hace muchos años, y en esa película, la primera vez que se emitió en televisión, a mí me pagaron por mi imagen, por derechos de imagen, al ser el protagonista, y emitirse en un horario de máxima audiencia, unos casi 300 euros. Pero luego va bajando. La siguiente vez que se emite, cobras 250, la siguiente vez, pues 180, la siguiente... Y ahora, 20 años después, yo por esa película estoy cobrando 10 céntimos, 20 céntimos, 4 céntimos. Derechos de imagen depende de la cadena en la que se emita. Pagan más, pues Telecinco, Antena 3, Televisión Española, La 2, más que, por ejemplo, las nuevas cadenas que han surgido. También con las plataformas pasa eso. Las plataformas se pagan mucho menos de derechos de imagen hasta que se actualicen, porque digamos que han entrado en el mercado no hace tanto tiempo. Entonces hay otros países que los derechos de imagen apenas bajan y entonces muchos actores, actrices viven de los derechos de imagen. Lo que más dinero te da es una serie que la emitan en todas las cadenas y a todas horas.
Habéis pensado bien el ejemplo de La que se avecina, que antes se llamaba Aquí no hay quien viva, cambió a otra cadena de televisión, cambiaron el nombre. Pero esa serie, claro, se emite en todas las cadenas, en todas las alternativas que hay y encima a todas horas. Ojo, luego hay que quitar las retenciones, el pago a la seguridad social y se les queda casi la mitad porque además esos actores están trabajando en tele habitualmente, con lo cual cobran más y hay un momento que con lo que cobras puedes pasar la retención hasta casi el 50% que te retiene Hacienda. España es uno de los países con más presión fiscal y luego también los actores de esta serie, por ejemplo, no significa que rueden todos los meses durante 12 meses al año, o sea, durante un año. No, a lo mejor ruedan 6 meses, graban una temporada y paran medio año o hasta un año, con lo cual ahí no reciben nada, ¿no? Entonces pues tienen que ahorrar lo que han ganado. Y bueno, esto sería un poco los datos de lo que cobramos los actores cuando van bien las cosas. Recuerdo que estos son cantidades legales mínimas que luego están sujetas a retenciones, ¿vale? Pero hay actores que pueden cobrar muchísimo más, como os dije anteriormente. Esto es cuando nos va bien a los actores, pero cuando no va tan bien, pues os recuerdo que más del 80% de los actores en España no llegan a cobrar 6.000 euros al año en total. Nos tenemos que buscar la vida con otro tipo de trabajos para complementar. Por eso cuando dicen que los actores somos un poco vagos, me entra la risa, porque probablemente seamos el gremio de gente que más trabajos ha tenido y más trabajo basura hemos hecho, siempre porque te queda la ilusión de trabajar de lo que te gusta, hasta que no aguantes más, por la edad o porque tires la toalla, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que os quería contar. No sé si sabéis que los actores cobraban tanto, cobraban más, cobraban menos. Podéis ponérmelo en los comentarios abajo. Y si os ha gustado el vídeo, pues podéis darle a la campanita para que os avise de los próximos que haga. O podéis suscribiros, o incluso podéis compartirlo, ¿no? Porque eso me va a ayudar a que siga creando contenido como este y os siga informando de cosas que creo que es importante que tenéis que saber. Me voy a sobar ya, espero que hayáis disfrutado el vídeo. Y... hostia, la alarma la tengo que poner. Está puesta. Y nada.